Buenas tardes, hermanos. Ha sido una semana agradable, aunque no sin sus desafíos. Y como siempre, el Sabbat es un respiro bienvenido, y espero que su Sabbat esté yendo bien. Hay varias escrituras que ofrecen consejos sobre el uso de los fondos, del dinero o de la riqueza. Proverbios, Eclesiastés, Isaías, por ejemplo, dan instrucción divina acerca del uso de la riqueza. El Nuevo Testamento también da instrucción respecto al uso de las riquezas de este mundo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, Jesús presenta una parábola a sus discípulos. Y como la mayoría de las enseñanzas de Jesús, esta parábola registrada es de múltiples capas. Nos enfocaremos principalmente en la aplicación literal. La parábola trata de un siervo, de un hombre rico o administrador que había sido irresponsable, incluso negligente en su cargo y estaba siendo llamado a dar cuenta de su administración. Al encontrarse en una situación muy precaria, el administrador reflexiona sobre lo que debería hacer y elabora un plan. Luego Jesús pasa a repasar la situación y da dirección sobre nuestra actitud hacia el uso del dinero. Esta parábola se encuentra la podemos hallar en Lucas 16, del 1 al 13. Y en los próximos minutos repasaremos la parábola anotando 3 puntos y observando 2 principios que complementan la aplicación de las lecciones de esta parábola. Jesús había estado hablando con la gente y ahora se volvió a los discípulos y comenzó a contarles una parábola. Leo de la Nueva Versión Internacional, comenzando en Lucas 16:1. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? 100 barriles de aceite, contestó él. El administrador le dijo: toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el amo elogió al administrador deshonesto por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo en su trato con los que son como ellos son más astutos que los que han recibido la luz. El administrador injusto se había encontrado en una situación muy precaria. El Señor lo estaba llamando a rendir cuentas por la negligencia suya o mala administración de sus responsabilidades. Al repasar la situación, decidió ajustar las deudas que se le debían a su señor, pensando en arreglarse un aterrizaje lo más suave posible y ser recibido bien cuando perdiera su puesto. Nuestro primer punto aquí es que debemos usar las riquezas de este mundo para construir relaciones positivas. En el versículo 9, Jesús empieza a aconsejar cómo usar la riqueza terrenal. Por eso les digo que se valgan de las riquezas deshonestas para ganar amigos, a fin de que cuando estos se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. La palabra ganar en este versículo es interesante. Tiene un significado algo amplio detrás. La palabra griega traducida aquí como ganar se traduce en diferentes lugares de las Escrituras con varios términos en español, lo que ayuda a comprender el sentido de la palabra dentro de su contexto. Básicamente significa hacer, producir o desarrollar algo con atención. De modo que más que simplemente comprar o adquirir algo, como si coleccionáramos tazas de café, la frase usen las riquezas deshonestas para ganar amigos, lleva consigo un sentido de comportamiento responsable hacia los demás. A diferencia del administrador injusto, que lo hacía por sí mismo, la instrucción para nosotros es usar la riqueza de este mundo para hacer, desarrollar y fomentar relaciones positivas y más tarde ser recibidos en las moradas eternas,
el reino de Dios. Segundo punto es que debemos ser confiables y responsables en nuestro uso de la riqueza terrenal, continuando en los versículos 10 al 12. El que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es honrado en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Pero si ustedes no han sido fieles en los usos de las riquezas deshonestas, ¿quién les confiará las verdaderas? Todo lo que tenemos viene de Dios. Nuestro uso de ello es una cuestión de actitud. ¿Qué actitud tenemos en el uso de las riquezas? Es una cuestión de fidelidad. La actitud de ser fiel en lo poco es la misma actitud de fidelidad cuando se trata de lo mucho. Y lo contrario también es cierto. Ser infiel en responsabilidades de administración es la misma actitud, sea en lo poco o sea en lo mucho. Ser confiables ahora con la riqueza terrenal muestra que podemos ser confiables con las riquezas verdaderas. El comentario Jamieson, Fausset y Brown aborda estos versículos. Por tanto, si no fueron fieles en las riquezas injustas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿cómo recibirán lo propio? Aquí, viviendo hoy, todo lo que tenemos está en confianza. Como mayordomos, nos lo han confiado. Somos administradores que deben rendir cuentas. En lo venidero, lo que los fieles tendrán será su propiedad, ya no estando a prueba, sino teniéndolo como posesión segura, indestructible, legítima, eterna y en gozo de todo lo que se nos concede por gracia. Ahora todo es de Dios. La riqueza terrenal proviene en última instancia de Dios. Aunque ahora nos corresponde administrarla, daremos cuenta de nuestra administración. El tercer punto es que debemos permanecer reales a Dios y no permitir que la riqueza terrenal nos distraiga de Él. Jesús continúa en el versículo 13 abordando una necesidad fundamental en cuanto al uso de la riqueza terrenal, la lealtad a Dios. Versículo 13. Ningún sirviente puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. La palabra servir en este versículo significa ser esclavo, obedecer, someterse. Con esto en mente, no podemos ser fieles, siervos fieles y leales a Dios y a las riquezas terrenales al mismo tiempo. El dinero es básicamente una creación. Se usa para facilitar el comercio en una economía. En cierto modo, podríamos ver el versículo 13 como adoren al Creador y no a la creación. Sirvan a Dios, no a la riqueza terrenal. Repasando los tres puntos que hemos visto aquí. Usar la riqueza terrenal para construir relaciones positivas. Ser dignos de confianza y responsables en el uso de la riqueza terrenal. Y tres, permanecer leales a Dios sin permitir que la riqueza terrenal nos distraiga de Él. Ahora, dos principios que complementan esta visión de la parábola. Vamos a ver estos dos principios. El primero es la preocupación por los demás y ayudar a fortalecerlos o edificarlos. En Romanos 14, Pablo había estado tratando cómo dirigirse unos a otros cuando surge una diferencia de entendimiento, específicamente sobre comer o no comer carne, beber o no beber vino. Y Pablo explica que esos desafíos relacionados con las diferencias de entendimiento deberían tratarse para el bien mutuo y la edificación. En Romanos 15:2, Pablo da este principio sobre nuestras interacciones. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. El principio aquí es preocuparse por el mejor interés de nuestro prójimo. El uso de la riqueza terrenal puede enfocarse en nuestra familia, cubrir necesidades y a veces deseos, edificar y fomentar relaciones. El uso de la riqueza también se extiende más allá de la familia inmediata.
Los diezmos y las ofrendas son un medio estructurado dentro de la iglesia de mostrar preocupación por el bien de nuestro prójimo, al proveer lo necesario para la enseñanza, la predicación del Evangelio, así como para la asistencia de los pobres, que se hace con el tercer diezmo. En otro ejemplo, recientemente tuvimos los incendios extraordinariamente destructivos en el área de Los Ángeles, que afectaron a muchos de nuestros hermanos. Responder a las necesidades que surgieron, buscando el bien de nuestro prójimo, es una expresión de fomentar nuestras relaciones. 2. Ser un dador generoso y alegre. Ese es el segundo principio. En 2 Corintios 9, Pablo se dirige a los corintios sobre su promesa de dar como parte de la colecta de Pablo para los necesitados en Jerusalén. Segunda de Corintios 9, del 6 al 8. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Aunque el contexto se relaciona con una situación específica, la colecta para los hermanos en Jerusalén, el principio de ser un dador generoso y alegre permanece constante. A menudo recurrimos a esta escritura en los días santos para considerar nuestra actitud en cuanto a las ofrendas. Y también sabemos que una verdadera actitud no es una actitud a tiempo parcial. Dios es un dador generoso y alegre hacia su pueblo y debemos reflejar esta misma luz, siendo nosotros también generosos y alegres en el principio del dar. La prudencia, por supuesto, siempre debe aplicarse, aún con una actitud generosa y alegre. Y la prudencia es parte de una administración responsable. Hemos revisado brevemente la palabra de Jesús sobre el administrador astuto, mostrando 3 puntos principales. 1. Usar la riqueza terrenal para construir relaciones positivas. 2. Ser confiables y responsables en nuestro uso de la riqueza terrenal. 3. Permanecer leales a Dios sin permitir que la riqueza terrenal nos distraiga de Él. También vimos 2 principios para aplicar estos puntos. 1. Preocuparnos por los demás y ayudar a fortalecerlos. Y segundo, ser un dador generoso y alegre. Los puntos de esta parábola y los principios para aplicarlos son reflejos del carácter de Dios respecto al uso y administración de la riqueza. Nuestro uso de la riqueza terrenal hoy es entrenamiento y desarrollo de esos rasgos divinos, preparándonos para administrar la verdadera riqueza mañana en el reino de Dios, en el futuro. Espero que el resto de su sabbat transcurra muy bien.